Desde 2004, gracias a la ley 26.001, se conmemora cada 22 de octubre el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, instaurado en homenaje a las abuelas y Plaza de Mayo. Y decía que es un día muy especial, que hay que tener memoria, hay que tener esta fecha, hay que tenerla siempre muy en cuenta. Mucha gente que sufrió, padeció y sigue padeciendo situaciones realmente injustas que vivimos en aquel periodo aciago del 76 al 83 con la última dictadura militar. Y bueno, y queremos tener un testigo, quien pasó y la vivió y la sigue viviendo muy de cerca todo esto. Estamos con Publio Molinas, quien fue subsecretario de Derechos Humanos de la provincia. Publio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar. Realmente, vos sé que, bueno, todos aquellos que tenemos algún tipo de compromiso y demás, seguimos y leemos y hemos leído lo que te ha pasado en la vida y de tantos a otra gente, obviamente, ¿no? Pero vos sos un referente de lo mal que la pasamos. Vos sabés que yo hoy pensaba, me estaba bañando y pensaba... A mí no me pasó nada, yo era adolescente y los primeros años de mi juventud la pasé en dictadura. Y cuando veo y me calienta cuando hay algunos posteos por ahí debajo de notas donde hay violencia, donde hay, inseguridad y demás, y dice, bueno, los milicos, la puta madre, perdón que diga esto, no tienen la más mínima idea de lo que se padeció, lo que se sufrió. Y yo lo digo como adolescente, que fue 25 veces en Cana, más o menos, simplemente por estar en una esquina, ir en un colectivo. Las racias. Las racias, a veces que en un boliche, yo me acuerdo, claro. Yo a los 16 años fui a un boliche de Rosario, y una racia prendió la luz adentro. Y hasta madrugada mi vieja no sabía dónde, no había celular, no había nada. Mi vieja buscándome por las comisarías. No tiene la más mínima idea aquel que dice como los milicos, que viste, se va a acabar. No tiene la más puta idea. En Santa Fe, idea. Jorge, bueno, naturalmente que la filosofía militar lo que busca es uniformar. Por algo nacen con uniforme, ¿no? Exacto. Uniformar en todo sentido. Exactamente. En Santa Fe en los 70 había que uniformar a todo el mundo. Y aquí, por ejemplo, el otro era el sujeto a uniformar. Claro. Yo recuerdo que el trato hacia la homosexualidad, hacia la Carla. La Carla, lo que era la Carla, que fue el primer travesti que yo recuerdo que tuvo en la ciudad, que pobre, el maltrato cotidiano. No, terrible, sí, de hecho, había un área de moralidad policial. Claro, exactamente. En Rosario estaba la Liga de la Decencia. Que no duró hasta hace no mucho. Sí, hasta hace mucho, tal cual. Yo creo que hasta hace 15 años todavía ese área estaba. Qué asco. O sea que estas cosas me sacan un poco, por ahí me voy a exceder en algún término. Bueno, Publio era muy chico en aquella época, no era muy chico, nació, de hecho, en otro país, ante, haberse seguramente recibido amenazas tus viejos y demás, tuviste que ir con tu vieja a Honduras. Exactamente. De hecho, yo soy hondureño. Soy hondureño, exactamente. Qué loco. Nacido en el 77, mi vieja se escapa, embarazada de mí, había matado a mi papá en ese año y ella logra escaparse vía Uruguay en el baúl de un auto y logra ella es hondureña. Ajá. Logra hacer la combinación para volver a Honduras y más allá de eso, también fue perseguida ya. Ella me contaba una vez embarazada de mí, operando, la fueron a buscar, pudo escapar del hospital con este famoso plan Cóndor donde... Claro. Los milicos tenían una combinación de estrategias. Exactamente, de estrategia. Bueno, nací allá y volví al país todavía en dictadura en el 82, pero bueno, ahí un poquito más relajado. Claro. Y me crié, yo tenía mis hermanos acá, así que nos crió mis abuelos. ¿Volvió con ella? Volví con mi abuela. Mi vieja todavía era una persona que no podía ingresar al país, estaba buscada por ser la compañera de mi papá. Entonces ingresé con mi abuela materna y aquí en el país fui anotado como hijo de mis abuelos. Ah, mirá qué loco. Sí, porque era todavía... Ser hijo de mi viejo era todavía... No, es increíble. Posibilidad de hasta un secuestro. Perdón por la pregunta, pero cuando ustedes se van, ¿ya sabían de la muerte de tu padre o era una presunción? No, mi mamá se va con la confirmación. Además, ellas estaban juntas. Mi vieja zafa porque fue a buscar a mi hermana al jardín y cuando vuelve el operativo, que es el mismo operativo donde falleció Vicky Wolf, entre otros, un operativo muy grande con tanques, helicópteros y demás. Entonces ella zafa por ir a buscar a uno de mis hermanos al jardín. Entonces puede evitar volver a la casa. Queda deambulando porque había perdido lo que se llamaban las citas para poder tener una cercanía con la estructura y bueno, claro. Logra a través de mi abuelo escaparse vía Uruguay
Pero sí, o sea, tenía confirmada. ¿A tu viejo lo chuparon y lo mataron o lo mataron en un enfrentamiento? enfrentamiento. En una reunión de cabezones, como se dice. Ajá. Que según los relatos fue una reunión, un enfrentamiento un poquito desparejo. Había helicópteros, había tanques, había... Sí. De hecho, a mi viejo fallece a través de un bazucazo, como le dicen. Entonces, bueno, el enfrentamiento había sido un poco violento. ¿Qué te parece? Y desigual. Y desigual. Bueno. Che, Publio, y también fallecieron tíos tuyos en la dictadura. Yo tengo, aparte de mi viejo, 4 tíos fallecidos, asesinados en realidad, no fallecidos. Claro. Del cual el último pudimos recuperar los restos hace no mucho, de Pancho. Son 4 los tíos fallecidos, Publio y María, que tenían 17 años, y Pancho y Carlos, también jóvenes y asesinados por la dictadura. ¿Y el cuerpo de tu viejo alguna vez lo Sí. recuperaron? Mi abuelo pudo reconocerlo. Lo puedo reconocer. Sí. Y está, bueno, sí, siempre tuvimos el cuerpo de mi viejo. ¿Recordaste la identidad? ¿Tenés el apellido de tu viejo? ¿Todo eso sí? Yo, mirá, aunque parezca mentira, yo soy un militante ferviente de la identidad y yo sigo siendo hijo de mi abuelo. Así que estoy en trámite justamente este año para volver a conseguir que me anoten como hijo de mi viejo y de mi vieja. Claro, no cambiaría el apellido, pero cambiaría la condición. Identidad. Claro. La identidad, claro. Yo hoy soy tío de mis hermanos, en lo legal. Claro. Entonces, un poco también lo había iniciado justo antes de la pandemia. Justamente por la pandemia se demoró todo lo que es partidas y demás. Yo tengo que buscar una partida en el lugar de origen. Así que. Pero bueno, yo que siempre milité la etapa esta de la identidad y de poder ser uno. Inconscientemente no lo hacía conmigo. Claro. Y logré hacerlo a partir del año pasado con una intervención con la psicóloga, a través de mis hijos, buscando un par de cosas. Como mis hijos me marcaron también que la identidad era importante y me di cuenta que, claro. Yo digo, por más que tengo el apellido, sigo siendo hijo de mi abuelo. Claro. Digamos, vos en lo personal, ¿nunca creíste que era necesario hacerlo? Nunca lo creí, nunca lo... Pensaste en lo demás, pero no en vos. Exactamente. Sí, pero no lo negaba, lo consideraba un trámite administrativo. Exactamente, claro. Pero después me di cuenta que, bueno, ahí tenés lo fuerte que es la identidad para una persona, sí, claro. ¿no? La puta, claro. Termina siendo, yo después de hacer, por análisis, porque hago análisis, como mucha gente, como cualquiera de nosotros. me doy cuenta, me hacen notar que, che, pará, y vos también tenés que hacerte ahí un raconto de tu historia y surge a través de mis hijos esto. Mis hijos me marcan que por qué yo... Está bueno. ¿Hijos grandes de cuántos años? No, 13, 10 y 17. Mirá vos. Y ahí me di cuenta, digo, claro, yo también tengo que recuperar mi identidad. Por supuesto, sí. Es parte de mi historia, es parte de la historia de mis viejos, y es parte de la historia de mis hermanos, de mis tíos y demás. Yo hoy, desde lo legal, sigo teniendo el apellido, pero soy otra persona. Claro, sí, tal cual. ¿Y cómo definirías a tu abuelo vos? Mi abuelo para mí es todo. Digo, esa figura paterna ausente, yo nunca la sentí, nunca la... ¿La sustituiste con el...? Pero natural, pero mis hermanos sí. Mis hermanos que tienen recuerdos de tu viejo. De mi viejo, de haber convivido. Yo no, yo llegué vos no lo conociste, tu viejo, no lo conocí. claro. Mi vieja embarazada, yo llego al país con 3 años recién cumplidos y para mí fue muy natural llegar a la casa de mi abuelo y automáticamente ¿Y dónde saco la fortaleza? ¿Dónde encuentra la fortaleza? Yo creo que justamente en eso, en la crianza de sus nietos. Él termina, y una vez lo hablé con él, esto de bueno. ¿Tiene cuántos hoy? Disculpa la pregunta. No, falleció, mi abuelo falleció. Pero él me decía, bueno, yo saqué fuerza en esto de, tengo que seguir criando a mi familia. Éramos 4. 4 que vivíamos con él y varios que estaban... Porque tus tíos también tenían hijos. Exactamente, pero Carlos, la mujer, está viva, así que los crió a mis. Claro. Y Publio y María no tuvieron hijos, tenían 17 años. Claro. Y Pancho, también una historia ahí muy, muy loca. Nosotros hasta el año 94 criamos a la hija de Pancho, a una chica pensando que era la hija de Pancho. Hasta un día cae una chica y dice, no, espera, la hija de Pancho soy yo. Qué quilombo. Qué bárbaro. Entonces, qué bárbaro, viejo. Ahí aparece la hija de Pancho
y nuestra prima, que era Paula, pasa a ser una... empieza a buscar a su padre. Claro. Pero por supuesto que siguieron vinculados a ella. Claro. Seguimos vinculados. Claro. Siguen siendo... Es parte de la familia, claro. Es parte de la familia. Y eso siempre decimos que ganamos una prima, no perdimos. Claro. Ganamos una prima y bueno, pero es parte también de la historia. Y ellos, ahí tenés la identidad. Para ellos era algo fundamental. Por suerte, Paula, que hoy es Laura Acosta, pudo encontrar a su padre, hija de Lidio, que la llevó hasta a buscar en Suiza. Y la tenía a 170 kilómetros. Qué loco, por favor. Che, Publio, vos que estuviste en la función pública, en derechos humanos y demás, te vas a encontrar con una realidad dura en algún caso. ¿Cómo notás o cómo viste en la sociedad esto? ¿Está hecho carne? Yo creo que sí. ¿La gente toma conciencia de lo que pasamos? Me preocupan los jóvenes a mí más que nada, ¿vos sabés? No, yo creo que no, al contrario. Yo creo que los jóvenes están teniendo una cercanía con la temática muy grande. Influye y está bueno que sea también hoy parte de la currícula educativa. Entonces eso promulga a la investigación y a la pregunta y al digo, viste, los jóvenes siempre tienen para preguntar y a veces sorprenden en sus inquietudes. Así que no, yo creo que hay un proceso que es muy interesante en los jóvenes, que siguen reivindicando y transitando la búsqueda de la lucha. Lamentablemente hubo también un retroceso en lo político. Sí. Sobre todo a nivel nacional. Justo a mí me tocó estar en la función pública en esa época, y la verdad que el retroceso en cuanto a la política pública nacional fue muy grande. Sí. Y ahí es donde yo te digo que porque yo todavía creo que la sociedad lo tiene muy, muy internalizado. No sé si recuerdan en su momento ese proyecto o intento del 2x1. Sí, claro. Sí. Y yo hacía tiempo que no veía una marcha tan masiva y tan espontánea. Uh-huh. Porque fue que se diga el proyecto y esa misma tarde se explotaron las plazas de las provincias con un reclamo válido, apartidario, donde el discurso era: no, hasta acá no, hay un límite. Sí, es verdad. Los derechos conquistados no se tocan. Y fue realmente una plaza, no sé si recuerdan, sí, explotaba. Explosivamente masiva y espontánea. En 3 horas explotó, de hecho tuvieron que retroceder, como en un montón de intentos. Y eso creo que marca un poco el sentimiento de la sociedad argentina. Digo. Después hay discusiones, hay discusiones hasta políticas, ideológicas, pero creo que el derecho conquistado de esto... ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Quedó demostrado en esa. ¿Qué análisis hace, qué lectura hace? Bueno, no quiero ser autorreferencial, pero me da la sensación de que hoy el kirchnerismo se ha apropiado del discurso de los derechos humanos sin juicio de valor. Esto es prácticamente así en las últimas décadas, y parecería que ha quedado privativo a un sector político, y todo aquel que por algún motivo ha militado en derechos humanos, ha tenido alguna relación, hoy tiene que revalidar el carnet de progresista, kirchnerista, para poder tener algún discurso vinculado a los derechos humanos. Yo creo que eso es... A ver, yo no soy kirchnerista, de hecho milito en Santa Fe en el Partido Socialista y soy parte de un frente progresista. A veces tengo discusiones con compañeros, digo, que a los que quiero mucho y de los cuales soy amigo y compañero, en realidad, ¿no? Compañero de lucha. No diferencian los colores políticos. Y muchas veces yo hago ese reclamo: che, pará, no hay un dueño de la memoria, no se confundan, digo, la memoria es colectiva, es social y es de todos. Entonces ahí yo creo que hay un error conceptual que a veces hace que la gente... A ver, una de mis grandes discusiones es: partidizar la memoria lleva a que estos actores que hablábamos hace un rato, como quienes gobernaron hace 4 años, te pongan de un lado u otro. Claro. Entonces, por más que vos digas, che, yo estoy de acuerdo, pero como son de ellos, los salgo a matar. ¿Puede ser que sí? Entonces ahí yo tengo mis diferencias. De hecho, nosotros gobernamos 12 años la provincia y en Santa Fe hemos hecho un laburo, creo que ejemplo a nivel nacional. Fuimos un faro
en la construcción de políticas de derechos humanos, pero abierto. Digo, participaban quien quería participar y todos los organismos que querían participar eran parte del consenso, de la consulta. Sí, de hecho, perdón que te toque el brazo, pero tenés tatuado Tengo el tatuado pañuelo de claro, de madres de madre y el puño de la lucha. y el puño de la lucha. Digo, eso trasciende cualquier... Trasciende cualquier Pero ideología claro, política. pero aparentemente, viste, hoy por hoy es Sí, claro, pertenece a un sí, solo sí, partido. sí. Pero Sí, aparte, más allá, yo creo que no es con mala leche, pero la gente que lo usa con mala leche, bueno, si son peronistas, kirchneristas o lo que sea, están en contra y por eso hay tantos ataques tan livianos hacia la figura de las madres y las abuelas. Ujú. Porque vos podés tener algunas diferencias, si querés, ideológica, política, pero no podés tener una diferencia hacia la lucha o hacia la construcción Obvio, de los derechos claro. que hicieron los organismos de derechos humanos. Entonces, a mí me duele eso, pero bueno, es parte, mirá, veo a mi sobrino ahí en la foto. Mirá vos. Es parte de alguna discusión. A ver, yo jamás voy a discutir la lucha de estas grandes compañeras que fueron las abuelas y las madres y de los organismos de derechos humanos, familiares y demás, y de los propios hijos. Sí, pues te puedo hacer una discusión política que va por otro lado, ¿no es cierto? Que es parte del consenso diario que tenemos cada Sí, uno, y ¿no? lamentablemente aquellas organizaciones que han tenido algún tipo de independencia o presidencia en las últimas 2 décadas, como el movimiento ecuménico o algún otro, han perdido relevancia porque no han quedado subsumidos dentro de las estructuras políticas que de algún modo lo proyectaron, pero también terminaron encorsetándolo dentro de un esquema muy rígido. Sí, comparto. Digo, se han perdido algunas discusiones por el solo hecho de estar encorsetado. A ver, yo celebro enormemente la figura de Néstor Kirchner en cuanto a política de derechos humanos. Seguro. Digo, el tipo vino a patear el tablero y lo hizo de una manera como había que hacerla. Sí, el tema que no se puede conocer lo que hizo Alfonsín, por ejemplo. Tal cual. Cuando todavía estaban, no estaban en la jaula los animales, estaban en la Sí, calle. pero incluso no se puede conocer lo que hizo también Kirchner en el proceso, digo, que no quedó exento. Entonces, digo, es una discusión muy, muy fina donde se requiere honestidad intelectual que muchas veces este país no lo tiene a la hora de discutir temas tan sensibles. Sí, pero yo reivindico claramente. totalmente la figura de Néstor. Claramente. Porque además, ¿sabe qué? A mí me parece que es a partir de la lucha de los derechos humanos y el reconocimiento de los derechos de segunda generación, pero a su vez los nuevos derechos, es que la juventud volvió a interesarse por la política después de lo que fue el fracaso de la juventud maravillosa de los 70, de la juventud alfonsinista. Y había pasado 20 años que Argentina había expulsado a los jóvenes de la política. No, aparte en la década del Néstor 90 lo recupera. La década del 90 con el indulto, todo eso, nada, fue un paso atrás enorme. Mi militancia comienza en los 90. Yo empiezo a interesarme en la política de ONG, no partidaria, en los 90. Como si vos, con un gobierno, yo creo que el peor gobierno, el más nefasto de los últimos tiempos, comparado con el de Macri para mí. Sí. Donde uno veía primero la inocencia de la juventud que crees que nada te va a pasar. Me acuerdo llegar a mi casa y en mi casa me decían, che, aflojá que todavía en la calle hay gente. Y no solo los servicios estaban activos. Eran parte de la estructura política. Sí, exacto, claro. En la universidad claramente estaba bien identificado. Hasta el 2007 en los obreros, sindicatos. Hubo servicio de inteligencia dentro de la estructura políticas partidarias. Muy loco. De hecho, increíble. A Julio López lo desaparece. Claro. Los servicios, cuando vos decías, che, ya está, tenemos saldada esta deuda. No, minga, mirá, te vengo a marcar la cancha y te vengo a mostrar que todavía estamos activos. Entonces yo, en los 90, cuando uno arranca la lucha política, ideológica, más que partidaria, había muchos jóvenes que estaban metidos en eso, ¿no? Y nos encontrábamos en los centros de estudiantes, nos encontrábamos en la calle y veíamos claramente como bandera la lucha de las madres y las abuelas. Y ahí se empezaron a sumar los hijos y los compañeros familiares. Después Néstor vino a masificarlo. Claro. Fue muy interesante ese proceso. Había vacas sagradas antes de la llegada de Néstor que se perdieron, como por ejemplo la marcha del 24. Podía haber diferencias, pero era una sola marcha y todo el mundo... Después aparecen las internas, ya se empieza
a fragmentar el espacio, y creo que esa es una de las consecuencias de esta partidización que... Mirá, yo creo que la marcha sigue siendo sagrada. Por ahí no tan sagrada es la plaza. Cuando escuchás discursos políticos que ya tienen un tinte o una característica partidaria. Para mí el hecho de marchar sigue siendo sagrado, porque ahí todos marchan con sus banderas, marchamos todos, marchan todos los partidos políticos, marcha gente que marcha para acompañar la lucha. Y cuando llegás a la plaza, bueno, tenés la opción de el que gana el escenario dice lo que quiere. No, sí, está claro. De hecho, yo creo que ya, esto quizás resulta antipático, los últimos 5 años los discursos en la plaza casi ni se escuchan. Vos ves la gente charlando entre sí. Es un medio espacio de encuentro, de abrazos, de demás, y ya casi no tienen. Pero bueno, son cuestiones ya más políticas, digo. Sí, tal cual, sí. Yo a veces veo en la televisión pública los discursos de Eve, la verdad son más políticos bueno, pero igual no se puede discutir la lucha de Eve y de todas las madres. Eso jamás. Yo puedo discutir alguna acción política en sí, pero jamás voy a discutir la lucha de nuestras madres y abuelas. Que siguen. Sí, por supuesto. Aparte no bajaran nunca las banderas. No bajaron nunca las banderas. Che, Publio, ¿cómo creciste? ¿Con rencor? ¿Con bronca? No. ¿Cómo llevaste todo esto, todos estos años? Yo no sé cómo llevaría la verdad. Primero con la inocencia de un pibe que idealizaba algunas cuestiones, más de adolescente, con algunas preguntas y algunos enojos, pero más internos. ¿Viste? Yo recuerdo esto del Día del Padre o otra cosa que vos decís, ¿y por qué yo no? Claro. ¿Qué mierda pasó acá? Y después después el orgullo y la reivindicación de la figura de la política. Y ahí cuando uno se interesa empieza también a absorber eso y a intentar llevarlo a la práctica, adelante, ¿no? Y con algo que me marcó mucho, que fue la sinceridad en mi casa, siempre se habló eso es bárbaro, frontal, eso es que fue, que no fue. Yo recuerdo como una anécdota graciosa el levantamiento de cara pintada. Yo era chico, habré tenido 10 años, que fue 87. Sí. Y en mi casa había una revolución porque mis tíos decían, che, armemos la valija que nos vamos a una mierda. Claro. Porque lo primero que buscan era los Molinas. Claro. Y yo estaba chocho porque no tenía clase el otro día. ¿Entendés? Entonces, para mí en mi casa era una revolución y había miedo, había temor. Yo todavía sabía ahí, pero no tenía la conciencia del hecho macabro que había sido, ¿entendés? Y después el adolescente nada, la verdad que uno va transformando esas dudas, esas preguntas en lucha y en reivindicación de la memoria. ¿Y qué lectura haces de lo que fueron los 70, Montoneros? Seguramente te habrás tragado todos los libros, habrás hablado con todo, así que deberías tener una información. Leo mucho. ¿Hacías una autocrítica hoy, 30 años después, 40 años después? Es que es difícil que yo haga una autocrítica. La autocrítica tiene que ser propia. Bueno, sí, yo puedo tener una mirada externa y decir, che, tal o cual cosa, pero yo no sé cómo hubiese actuado en ese momento. Claro. No sé qué reacción hubiese tenido. Sí, aparte hay que contextualizarlo, digamos, hay que ver. Claro, pero por ahí podés hacer una lectura crítica. Sí, pero hay que estar, ¿viste? ¿Qué sé yo? Mirá, mi hermano tiene una lectura mucho más crítica que yo. Ajá. Pero porque mi hermano lo vivió y lo padeció en cierta medida. ¿Cuántos años más que vos tiene tu? Mi hermano del 70, tiene 51. Claro. Tenía 7 años cuando mataron a mi viejo. Pero tiene un recuerdo de hasta de lo cotidiano. De lo cotidiano y qué sé yo, de ir a una escuela y que le cambien el nombre. Terrible. Y no hables con el vecino, no hables con aquel, si te llaman, tenés cuidado. Entonces, él tiene una mirada un poquito más crítica, más allá de que puede reivindicar o no. Porque lo padeció, pues lo vivió. Lo entiende también, yo creo que él también lo entiende. Era parte de eso. Yo creo que todo lo que se hacía era con una intención súper valorosa. Después, bueno, cada uno lo mama o lo vive como lo vivió. Yo creo que, y siempre lo digo, no hay una persona que no sea víctima de esto. Claro. Todos son víctimas. Sí, los mismos compañeros. A mí cuando me hablan, yo siempre digo, ¿quién soy yo para señalar con el dedo y hablar de traición, quebrado, esto, lo otro? ¿Viste? Ese es un proceso personal y cada uno lo vive como lo vivió. Yo no sé cómo hubiese actuado ante una tortura.
Exacto. Creo que nada, cada uno tiene un límite físico o psicológico que sí, lo va a entender cuando sensación intransferible, esa no hay forma, si no la vivís no sabés cómo. Entonces, yo tengo algunas críticas hacia la conducción y hacia cómo se manejaron, pero lo veo de afuera y lo contextualizo con las libertades que tengo hoy y las posibilidades de decir, che, pará, ¿y acá qué? Pero reivindico absolutamente el fundamento y cómo se organizan y cómo se agrupan para pensar realmente en cambiar la sociedad y vivir en un mundo mejor. Absolutamente. Che, Publio, bueno, la verdad que interesantísima la charla. Yo estaría toda la tarde hablando de este tema. ¿Das charlas? ¿Vas a escuela a dar charlas o en algún lugar se convoca para hacerlo? Hemos hecho en su momento con quien era secretario, Marcelo Truco, recorríamos la provincia y la verdad que era, sobre todo en el interior de la provincia, uno va con algunos prejuicios. Y te encontrabas con pibes que una polenta, volaba, claro. Increíble. Qué lindo eso. Y ahí es cuando uno también se entusiasma más con lo que hace. Claro, y cuando ve que desde la política pública también podés llegarle al pibe desde otro lugar. Sí, pero la experiencia de los chicos de Malabrigo y que terminaron la película del Turco Chin, una experiencia maravillosa. Los pibes que van a buscar la identidad de dos desaparecidos es una cosa, una experiencia. Hay experiencias de pibes que son fantásticas. Yo creo que hoy, por eso reivindico también esto de cómo también en la educación pública, en la educación en realidad, se trabaja el tema de la dictadura, porque yo recuerdo en los 90, era mala palabra hablar de dictadura, yo era hijo de... Claro, bueno, un paria. Era un hija, olvidate. Yo fui a la Inmaculada de Santa Fe, una escuela muy reconocida, pero porque mi viejo había sido alumno de Inmaculada. Uh-huh. Y la formación de la Inmaculada era una formación altamente ideológica. Uh-huh. De hecho, creo que la promoción de mi viejo hay la mitad fallecido, asesinado. Bueno, debería tener hoy una edad similar a la que tiene Bergoglio. Sí, bueno, no, él lo tuvo a Bergoglio como maestrillo. Claro, pero bueno, ahí por ahí anda. Por ahí anda. Pero en los 90 fue un antes y un después de nuestro país en todo sentido, ¿no? Seguimos padeciendo las consecuencias de esa política neoliberal. Y uno, como militante, los 90, también tenía ese gustito de, che, vamos por todo. Claro, sí. Que eran los scratches, que eran salir a la calle, que eran acompañarnos en los centros de estudiantes. Y estaba bueno. Por ese lado estaba bueno, claro. Estaba bueno. Sí. Yo hoy con 43 años viendo a mis hijos, y éramos unos delirantes, porque realmente todavía estaban en la calle, todavía... Yo recuerdo un scratch a Brusa, enfrente estaba la escuela de policía, Brusa, claro. nos filmaban desde el techo. Sí, está empezado. Todavía hacían inteligencia para ver... Sí, las marchas obreras, los reclamos salariales eran... Pero nosotros éramos pibes. Eran pibes, sí. Había pibes, y todavía nos filmaban como si fuésemos el enemigo, ¿viste? Y hoy uno a la distancia... que se pone más viejo y más cagón, perdón. No, pero yo lo veo a mi hija y digo... Aparte, y bueno, claro. Pero ojalá tenga... Pero de hecho los Bus y los Pati y todo eso estaban, escuchame, ganaban elecciones, digamos, en el 90. Claro. ¿Viste? Puta madre, ¿viste? Pero era heavy el tema, ¿eh? Pero vos... Hay que hacer un proceso, pero hacer un proceso de investigación de la planta política de los 90 y hasta el 2007... Y la mayoría, bueno, pero tenía adentro alguien que estaba vinculado a las PSI o a la fuerza. Ese es el riesgo que tiene la política argentina hoy, que la disconformidad, el malestar que tiene la población no termine canalizándose para alguien antisistema que tenga valores muy parecidos, como pasó en Brasil, como puede pasar en Chile ahora. Bueno, pero de hecho estamos otra vez girando a la derecha, loco. Pero lo que decía vos, escuchar hoy que vuelvan los milicos tiene que ver con esto que hablábamos hace un rato de no haber podido masificar la lucha independiente de los organismos. Claro. Y se usa políticamente. Yo no digo, primero el desconocimiento, la liviandad con que se dice, como decís vos, pero lo otro es también es una herramienta política el discurso Claro. porque me enfrento al otro. Claro. Y en este país tan polarizado,
se utiliza también para ese enfrentamiento. Y no estaba bueno, porque creo que hasta mucha gente ni lo piensa, pero lo dice como un latiguillo de enfrentamiento partidario. Te hago la última pregunta de mi parte. ¿Cómo imaginás el recorrido, el derrotero del discurso de los derechos humanos, las distintas plataformas en el futuro? ¿Hacia dónde va a tender a inclinarse la participación de la militancia, los reclamos de la sociedad? Y mirá, yo hoy en la actualidad veo un colectivo de mujeres que ha venido a patear el tablero y ha demostrado que todavía la lucha de los derechos tiene mucho por dar y por decir. El colectivo LGTBI también. Y vos ves que han logrado movimientos. Yo creo que la última gran movimiento popular es el de las mujeres. Algo que era impensado hasta hace, ¿cuántos? 5 años. Sí, claro. Y hoy parece un derecho adquirido que es reciente. Pero bueno, seguramente aparecerán otros derechos y siempre vos fíjate que quienes los impulsan son los jóvenes. Después yo te decía que la figura del joven sigue siendo la figura más representativa de la lucha de los derechos humanos, y seguramente de acá al futuro aparecerán otras luchas y veremos con agrado las luchas anteriores. Y algo que yo vuelvo a repetir es esto de que, bueno, por suerte hay una sociedad que cuando conquista un derecho lo defiende. Sí, eso es cierto. Entonces creo que va a ser muy difícil hoy que alguien venga a patear, a querer frenar esta ola maravillosa del movimiento de mujeres que después tendrá sus diferencias. No, por supuesto. Sí, metodológica. Pero que han mostrado ni hablar. Que todavía en la calle se conquistan los derechos, y seguramente, hoy desconozco cuál puede ser el próximo, pero van a aparecer seguramente otras conquistas de derechos que nos van a agrupar y que nos van a permitir no solo trabajar al futuro, sino también ver el pasado de esta manera de memoria que nos permite sentar las bases de la lucha. Totalmente. No, si hay una cosa que observo en esta vuelta a la democracia, que la debilidad que empezó siendo, digamos, porque hoy sería impensado que la audiencia debiera al punto final, tantísimo menos el indulto y demás. Hoy no podría pasar nada de eso. Hoy no se permitiría nada de eso. El pueblo saldría a la calle masivamente si algo ocurre. Yo recuerdo que había, cuando te dije este intento, que siempre lo hacían, eso de prueba y error. Sí, claro. Del 2x1. Una semana antes la iglesia también había salido a decir, olvidémonos, el perdón. Sí. Y ya te habían armado ahí una plataforma para este intento nefasto del 2x1 que a mí me sorprendió en su momento. Y cuando veo las imágenes se me pone la piel de gallina, que fue la espontaneidad ante lo dijeron a las 12 del mediodía y eran las 6 de la tarde y las plazas explotaban. Y ahí realmente yo veía el pueblo en la calle, la gente en la calle defendiendo y diciendo, puedo tener mis diferencias, ¿no? Pero acá hay un límite. Este es un derecho conquistado. Sí, exacto. Después vemos otras cosas. Y esto no se toca. Y yo creo que lo que viene con estos nuevos derechos conquistados hace muy poquito, también yo creo que hoy todavía hay unas células que están ahí intentando opacarlo, pero claramente, nuevamente, y esto lo reivindico, así como con los juicios fuimos pioneros mundiales, creo que la lucha de las mujeres también fuimos pioneros mundiales, y de Argentina es una sociedad que a veces nos da un dolor de cabeza, pero que siempre está ahí al pie de la lucha. Totalmente. Publio, bueno, te agradezco la visita, agradezco el mensaje. ¿Querés hacer una pregunta? No, nada más Laura. mencionar que hoy, bueno, además es el cumpleaños de Estela Carlota, una mujer que dedicó su vida a la lucha por la identidad de derechos, así que bueno, reivindicando el día también, no quería dejar de mencionarlo, hablando de las madres. El día del cumpleaños de Estela. De Estela, también otra luchadora. Otra luchadora y que todavía, déjame decir, de esta búsqueda de identidad y de estos procesos, todavía estamos buscando 300 hermanos, 300 hijos. Así que mirá si hace falta que todavía estemos en la palestra hablando de esto. Creo que al día de hoy son 130, 131 nietos recuperados y todavía faltan más de 300. Sí. No, por eso no hay que arreglar las banderas. Me parece que son pibes de mi edad. Claro. Que están en la calle, que no tienen identidad, y volvemos al tema de
lo fuerte que es la palabra identidad. Cómo te forma desde lo psíquico, humano y demás, ¿no? Entonces, bueno, ojalá quien tenga duda, quien crea, que se acerque, que pregunte, que se meta en la página de Abuelas, que se acerque a la Secretaría de Derechos Humanos de Provincia, a la Dirección de Derechos Humanos del municipio, que hable con amigos. Siempre la duda es bienvenida porque todavía los estamos buscando. Buenísimo. Julio, te agradezco el laburo, te agradezco la lucha, te agradezco el mensaje. Muchas gracias por la invitación y por poner estos temas por favor, en la agenda diaria de noticias. Es tu micrófono para este tipo de mensajes, siempre va a estar abierto, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias.